Bueno chicos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es la enfermedad ulceropéptica. Es más que nada un repaso sobre fisiopatología, eh, clínica, tratamiento y diagnóstico, ¿no? Bueno, primero tenemos que definir bien lo que es una enfermedad ulceropéptica. La enfermedad ulceropéptica se define como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago y del duodeno principalmente. Ya por tal razón, desde ahora vamos viendo que tenemos dos tipos de úlceras pépticas, una que es una úlcera gástrica, que está en el estómago, y una úlcera duodenal, que se ubica en el duodeno. Luego tenemos lo que produce un defecto local o excavación a causa de la inflamación, que ya vamos a ver más adelante cómo es que se da la fisiopatología mediante las diferentes causas que tiene. Y esto es muy importante recalcar. La enfermedad ulceropéptica llega hasta la muscular de la mucosa. Más adelante también vamos a ver las capas del estómago que difiere un poco en cuanto al resto del tubo digestivo. Vamos a ver acá. Esto es eh, histológicamente un dibujo donde vemos el estómago normal. Acá tenemos la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa. Luego tenemos la submucosa, las capas musculares y al final sabemos que tenemos la serosa, ¿no? Después tenemos lo que es una erosión, que es muy diferente a una úlcera. La erosión va a dañar la mucosa, sin embargo, no va a llegar hasta la muscular de la mucosa, como vamos a tener en esta imagen de acá, que esta sí es una úlcera. A esto se le define como úlcera, debido, debido a que, como ya vemos, llega a la muscular de la mucosa. Esta capa de acá, esta fina capa delgada se llama muscular de la mucosa. Acá solamente es una erosión, que todavía no se le puede llamar una enfermedad ulcerosa o una úlcera péptica. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la anatomía gástrica para poder entender los términos más adelante. Primero tenemos a lo que es el esófago. El esófago va a unirse al estómago mediante una estructura que es muy conocida y también muy preguntada en algunos exámenes, ¿no? Que es llamada la transición de la mucosa entre la mucosa del esófago y la mucosa gástrica, es llamada línea Z. Y el inicio del estómago es llamado cardias. Entonces, aparte se va a llamar cardias. Después tenemos a lo que es el fondo gástrico. La parte superior del estómago se llama fondo gástrico. Luego el cuerpo, que es la parte más amplia del estómago, se podría decir. Luego tenemos a lo que es el antro pilórico, que es la parte final, donde ya va a unirse con el duodeno. En esa unión vamos a tener a lo que es el esfínter pilórico. Este esfínter, mediante la secreción de hormonas, se va a abrir y se va a cerrar de acuerdo al vaciamiento gástrico, de acuerdo a los alimentos que consumamos y de acuerdo a cómo esto se vaya a incentivar mediante los plexos, los diferentes plexos. Y por último tenemos a lo que es el duodeno. Como sabemos, el duodeno tiene cuatro partes o cuatro porciones. Ahora vamos a ver lo que son las capas del estómago, acá lo que les mencionaba, ¿no? Primero vamos a tener, este es un corte histológico de un estómago y este de acá es una imagen más didáctica, ¿no? Primero tenemos a lo que es la mucosa, que es la parte interna la que está más cerca al lumen, ¿no? Después tenemos a lo que es la submucosa. Entre la mucosa y la submucosa es importante recalcar que tenemos a la muscular de la mucosa. Y ya habíamos dicho, si es que una lesión en la mucosa no llega ah, hasta la muscular de la mucosa, no puede llamarse úlcera. Después tenemos la capa muscular, que lo vemos en este corte histológico en esta parte de aquí. Y acá vemos las tres capas musculares, ¿no? En todo el tubo digestivo sabemos que tenemos dos capas musculares, que es el circular interno y longitudinal externo, o todos creo que hemos estudiado con la mnemotecnia de Zille, ¿no? Circular interno y longitudinal externo. Sin embargo, acá en el estómago vamos a tener tres capas musculares, ya vamos a ver ahorita cuáles son. Y por último tenemos la capa que es la serosa. Estas son las cuatro capas en sí de todo el tubo digestivo, ¿no? Y ahora vamos a tener las tres capas que les había dicho, longitudinal, externo
La circular en esta oportunidad va a ser media. Y por último, una oblicua, que va a ser la más interna, ¿no? Ya. Ahora, hasta acá hemos visto lo que es un poco anatomía y histología de lo que es el estómago para poder comprender cómo es que esa mucosa se va a dañar y va a generar alguna lesión para que esto produzca úlcera. ¿Cuáles son ahora los factores de riesgo para nosotros desarrollar una úlcera? Tenemos los dos principales factores de riesgo, que son el consumo excesivo de AINES y el Helicobacter pylori, que también es muy conocido por nosotros, que va a causar eh, una enfermedad que es muy frecuente, que es la gastritis. Los AINES bueno, tiene un OR, que es OR, es Odd Radio, ¿no? Para poder entender cómo se interpreta este 3.3, es simple. Vamos a partir de la unidad. Y tenemos a dos variables. Uno, en este caso, sería el AINES, y la otra variable que tendríamos sería lo que es la enfermedad ulceropéptica. Vamos a partir, como ya les dije, de uno. Mientras más se aleja de la unidad hacia lo positivo, cuando es más de uno, por así decirlo, es que tiene una mayor carga como factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, si este odds ratio fuera menor a 1, 0.5 o 0.3, por así decirlo, sería un factor protector. En este caso vemos que en este line es un factor de riesgo. Sin embargo, el Helicobacter pylori es aún más un factor de riesgo para poder desarrollar una enfermedad ulceropéptica que tiene un odds ratio de 3.7. Y acá tenemos otras enfermedades concomitantes que también pueden desarrollar, pero en una menor eh, proporción a estos dos principales, que son el AINES y el Helicobacter pylori. Tenemos al EPOC, a la insuficiencia renal crónica, tabaquismo, consumo de alcohol. Como vemos acá, el consumo de alcohol, como es en una pregunta de su pretest habíamos puesto, ¿no? ¿Cuáles son los dos principales factores de riesgo? Pues bueno, eran los AINES y el Helicobacter pylori, ¿no? Porque acá el tabaquismo tiene 1.99, que también es en cierta medida factor de riesgo, pero no más que los AINES y el Helicobacter pylori. Igualmente con el consumo de alcohol, que tiene 1.29. Ya. Y acá tenemos un estudio de lo que es lo que estamos hablando de las causas de, de la enfermedad ulceropéptica. Acá tenemos las dos principales causas, el Helicobacter pylori y, bueno, en este caso la aspirina, que es un AINE, ¿no? Que es muy consumido. Y muchas veces, de manera, cuando no se prescriben de una manera incorrecta, lo cual va a causar mucho daño, que ya más adelante vamos a ver cómo es que causa esto. Sin embargo, en este estudio se determinó bueno, una conclusión fue que hasta en un 70% de personas que usaban AINES, principalmente la aspirina, tenían el doble de riesgo de contraer o de presentar la enfermedad ulceropéptica a comparación de una población normal. Esto es un estudio, un metaanálisis que ha estudiado eh, ha hecho una recopilación de varios estudios, ¿no? Para llegar a estas conclusiones. Es por eso que ah, hay que tratar de no automedicarse, principalmente nosotros mismos con AINES es que nos automedicamos mucho, ¿no? Ibuprofeno, paracetamol y todo eso, y al consumirlo indiscriminadamente o sin prescripción médica puede traer algunas consecuencias que, si bien ahora no sintamos o no tengamos síntomas de esta enfermedad, tal vez más adelante la podamos tener. Bueno, ahora vamos a ver, como ya les había mencionado, la enfermedad ulceropéptica tenemos dos, las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. Obviamente las úlceras gástricas van a estar ubicadas en el estómago y las duodenales van a estar ubicadas en el duodeno. Las duodenales son más frecuentes que las úlceras gástricas. O sea, en un hospital o cuando estemos rotando, vamos a encontrar mucho más úlceras duodenales. Después, tenemos que el 95% de las úlceras duodenales se presenta en la primera porción del duodeno.
O sea, si nosotros queremos buscar alguna lesión o una úlcera duodenal por los signos y síntomas que tenga el paciente, lo más probable, si es úlcera duodenal, es que esté en la primera porción del duodeno. Después tenemos que son pequeñas, que son menos de bueno, tienen su diámetro de la úlcera va a ser menor de 1 centímetro. Sin embargo, hay casos en los que en los que se han encontrado hasta 6 centímetros, de 3 a 6 centímetros estas úlceras, ya que son casos un poco más avanzados, ¿no? Y por último, que tenemos que las úlceras duodenales también están relacionadas con factores genéticos. Sin embargo, las úlceras gástricas no tanto, ¿no? Y acá, ¿a qué nos referimos con factores genéticos? Que en un 50% a nivel mundial de pacientes que se les haya encontrado alguna úlcera duodenal, sus parientes o sus padres, sus abuelos o algunos parientes cercanos o lejanos han tenido esta enfermedad. Es por eso que se considera como factor genético. Sin embargo, aún está en estudio cuáles son las posibles causas de esto. Y por otra parte, que es también importante recalcar, es que los que son sangre, los que tienen el tipo de sangre o también tienen una mayor probabilidad a desencadenar una úlcera duodenal. Creo que la mayor parte de la población tiene el tipo de sangre de O. Después tenemos lo que son las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas son más frecuentes en una edad avanzada. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en la definición, ¿no? Es una lesión crónica, entonces en un principio va a ser asintomático. Sin embargo, en una edad avanzada, principalmente mayores de 60 años, esto ya se va a hacer más visible los síntomas. Después tenemos lo que es el Helicobacter pylori, causa una gastritis central, mientras que los AINES no causan una gastritis, ¿no? Entonces vamos a poder definir cuál es la causa de esta úlcera gástrica, si la causa va a ser por Helicobacter pylori o por AINES. Y por último, las úlceras gástricas son mucho más graves o más peligrosas que una úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque las úlceras gástricas pueden llegar a desarrollar cáncer. Ahora tenemos lo que es la secreción gástrica. Tenemos que entender esto para saber qué es lo que pasa si es que ya no se secretan estos, estas sustancias, ¿no? Primero sabemos que en el estómago tenemos dos tipos de células, las células parietales y las células principales. Estas son las principales células del estómago, ¿no? Las células parietales van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, mientras que las células principales van a secretar principalmente el pepsinógeno. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la fisiopatología, de lo que es las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. Las úlceras duodenales van a tener una alteración en la secreción ácida. Y va a haber una disminución del bicarbonato. El bicarbonato es una solución básica, por lo cual se va a estar compensado con la secreción ácida. Sin embargo, si hay una disminución, del bicarbonato y hay una alteración, en este caso un aumento de la secreción ácida, va a haber un desbalance, ¿no? Ya no va a estar controlado como fisiológicamente debe de ser. Esto es una clasificación de las úlceras gástricas que, bueno, está en el Harrison, sin embargo, no es tomado mucho en cuenta, pero es necesario saberlo también. Ya más adelante mi compañera les va a decir cuáles son los grados o tipos de úlceras gástricas que se usan con mayor frecuencia. Vamos a ver primero lo que es la fisiopatología del Helicobacter pylori. En este caso, vamos a ver la interacción hospedador-bacteria. En toda interacción hospedador-bacteria, nosotros tenemos factores bacterianos y factores del hospedador. En lo que es factores bacterianos, vamos a tener al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori por sí mismo, hace que por su estructura, sabemos que es una bacteria gram negativa, por su estructura va a facilitar su estancia gástrica, va a inducir daño a la mucosa y va a evitar las defensas del hospedador. Gracias a estas tres principales características del Helicobacter pylori es que va a poder
sobrevivir en un medio ácido en nuestro estómago. Pero ¿cómo va a vivir? Va a tener factores de virulencia. ¿Cuáles son estos factores de virulencia? Aquí los tenemos, ¿no? Que son el CAG-A, BAC-A y PIC-B y la ureasa. ¿Qué hace el CAG-A? El CAG-A bueno, su destino principal van a ser los linfocitos T CD4. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a inhibir su proliferación. También este es su principal objetivo, ¿no? Pero también va a alterar las funciones de los linfocitos B y los linfocitos TCD8. Y, perdón chicos, me estaba confundiendo, esto es del BAC-A. El CAG-A es diferente. Ya, chicos, el CAG-A va a estar, bueno, va a inhibir de manera directa la actividad del hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales, por lo cual no va a permitir que se secreten ya las sustancias que habíamos visto antes, ¿no? El ácido clorhídrico, el factor intrínseco. Después tenemos a lo que es la ureasa. ¿Qué va a hacer la ureasa? La ureasa va a permitir que este Helicobacter pylori pueda vivir en un medio ácido. Además de eso, va a generar amoníaco, NH3, y este directamente va a dañar a las células epiteliales. Entonces ahí tenemos cómo es que se dañan las células epiteliales, ¿no? Mediante la ureasa va a generar amoníaco y por último va a dañar las células epiteliales. Además, el Helicobacter pylori tiene la capacidad de producir y generar proteasas y fosfolipasas. Estas proteasas y fosfolipasas van a degradar las glucoproteínas y lípidos de la célula, del hospedador. Y adhesinas, que bueno, esto por su propio nombre, no va a permitir su adherencia a la pared gástrica, a la mucosa gástrica. Entonces ahí ya tenemos cómo es que el Helicobacter pylori va a vivir en un medio ácido mediante la ureasa. Al igual que va a dañar las células epiteliales. Van a degradar las glucoproteínas y lípidos mediante las proteasas y fosfolipasas y se van a poder adherir a la mucosa gástrica mediante las adhesinas. Todos sabemos que los lipopolisacáridos de cualquier bacteria gram negativa va a promover una inflamación, ¿no? En este caso va a promover la inflamación crónica latente en la mucosa gástrica. Ahora que ya hemos entendido lo que es los factores bacterianos, vamos a ver ahora los factores del hospedador. Tenemos predisposición genética, como ya se les había mencionado antes, de un 20 a 50% de la población que han tenido sus parientes una enfermedad ulcerogástrica. Y respuestas inflamatorias, que de por sí, ante cualquier infección, nuestro cuerpo va a reaccionar y se van a propagar estas células, los neutrófilos, los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos y las células plasmáticas. Ahorita vamos a ver cómo es que cada uno va a activar su respuesta, ¿no? Vamos a tener que el Helicobacter pylori en el hospedador va a activar el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Este complejo, al activar el complejo mayor de histocompatibilidad 2, va a introducir el CAG-A en la célula del hospedador. ¿Y qué habíamos dicho que hace el CAG-A? Va
va a hacer que prácticamente las células parietales dejen de funcionar. No van a secretar la suficiente cantidad de ácido clorhídrico ni de factor intrínseco, por lo cual va a causar la lesión de más células, en este caso principalmente las células parietales. Y va a generar una activación de la cascada de citocinas, que, bueno, en alguna clase de patología lo habrán visto, lo que es la cascada de citocinas, y la represión del gen supresor de tumores. Como sabemos, el gen supresor de tumores va a actuar cuando hay alguna anormalidad en nuestro organismo. Sin embargo, mediante el GAG-A, el Helicobacter pylori tiene la capacidad de represar este gen supresor de tumores, ¿no? Y vamos a tener un aumento en todas las citocinas, ¿no? Interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, que son las principales citocinas que se van a activar y van a aumentar por una inflamación. Como ya habíamos visto, esto es una enfermedad crónica. Al ser una enfermedad crónica, en una muestra patológica, ¿qué esperamos encontrar más? ¿Qué tipo de células vamos a esperar encontrar si es que estamos diciendo que es una enfermedad crónica? ¿Alguien que me pueda responder? Ya, chicos, como en alguna clase de patología se ha visto, principalmente las células mediadoras de una inflamación aguda son los polimorfonucleares. Y en una inflamación crónica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los mononucleares, principalmente los linfocitos, ¿no? Como ya se ha visto también en la diapositiva anterior. Es importante recalcar que en países subdesarrollados como el nuestro, la probabilidad de que se pueda tener una infección por Helicobacter pylori es de un 80%, es decir, de 100 personas que estemos 80, en 80 personas va a ser muy probable de que se encuentre esta bacteria. Si bien es cierto, no tal vez produciendo alguna úlcera o la gastritis como tal, sino que se tiene la predisposición de presentar esta bacteria. Y es muy lejano a lo que pasa en países subdesarrollados, que aproximadamente entre 20 y 50% de la población puede tener Helicobacter pylori. Y este Helicobacter pylori, como ya todos sabemos, creo, se vincula mucho a lo que es la gastritis. Y en un 15 a 20%, de un 10 a 15% de pacientes que tengan gastritis van a generar alguna úlcera duodenal. Ahora vamos a ver lo que son las enfermedades por AINES. Habíamos dicho que tenemos primero la enfermedad por el Helicobacter pylori, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver la enfermedad por AINES. Epidemiológicamente, entre un 15 a 30% de consumidores de AINES desarrolla lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad ulceropéptica. Esto es de un estudio realizado en Estados Unidos. Pero ¿cómo es que los AINES van a desarrollar una enfermedad ulceropéptica? Para esto tenemos que conocer eh, los factores de protección de la mucosa gástrica. Y uno de estos factores de protección de la mucosa gástrica van a ser las prostaglandinas. Entonces, vamos a ver cómo es que actúan los AINES ahí, ¿no? Primero tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos, mediante la fosfolipasa A2, va a desencadenar o va a generar el ácido araquidónico, que del ácido araquidónico sabemos que van a salir las ciclooxigenasas, ¿no? Que es lo que nos importa ahora, principalmente, ya que
los AINES que atacan esta vía son los que van a actuar o van a producir el daño a la mucosa. Vamos a ver cómo. Tenemos a lo que es el COX-1 y tenemos a lo que es el COX-2. Estas dos vías de ciclooxigenasas. El COX-1, bueno, el COX-1 y el COX-2 son enzimas, ¿no? Este COX-1 va a estar presente en el estómago, plaquetas, riñones y células endoteliales. ¿Qué va a hacer el COX-1? Va a preservar la función renal, va a estimular la agregación plaquetaria y acá tenemos lo más importante, ¿no? Que estábamos diciendo, que es la integridad o proteger la integridad de la mucosa del tubo digestivo en general, pero acá nos importa lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, si nosotros prescribimos AINES o consumimos AINES indiscriminadamente, ¿cómo es que esto va a afectar? Los AINES van a atacar esta vía, ¿no? O van a suprimir esta vía y no se va a generar ni COX-1 ni COX-2. Ahora, el COX-2 están todas las células que ya habíamos mencionado, las mediadoras de la inflamación, ¿no? Que son los macrófagos, los leucocitos, fibroblastos, células sinoviales. Y por ahí alguien me dirá, pero ¿por qué no se usan los AINES que atacan exclusivamente a los COX-2? ¿Alguien me puede responder por qué es que no se usa mucho los AINES exclusivos de COX-2? Por ahí me dicen coagulación. Bueno, en realidad los AINES contra COX-2, los efectos adversos de estos AINES son que van a alterar o van a modificarlo, van a tener un efecto adverso negativo en lo que es el aparato cardiovascular, en general en todo el aparato cardiovascular. Pero eso se puede controlar, pues la respuesta es sí, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los AINES de COX-2 van a tener, están contraindicados. ¿Por qué? Por esta razón, porque van a ser un factor de riesgo muy importante para generar infarto de miocardio. Entonces, si es que la persona es cardiópata, tiene hipertensión y encima tiene úlcera por AINES, bueno, vas a seguir dándole AINES o vas a darle algún COX-2, no, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedes generar un infarto de miocardio más adelante o en ese mismo instante, dependiendo, ¿no? Es por eso que no se usan más que nada los AINES selectivos de COX-2 en general. Y si es que se usan los AINES en general, van a desactivar o van a actuar em, en toda esta vía, van a inhibir todo esto, ¿no? Entonces, no va a haber ni esto ni esto. Por una parte está bien, va a inhibir todo lo que es la inflamación. No se va a sentir dolor, va a disminuir la sensación de inflamación y todo. Pero por otra parte, bueno, si es que el paciente está sano, normal. Pero si es que no, vamos a generar esto de acá, que va a disminuir la integridad del tubo digestivo, de la mucosa del tubo digestivo, principalmente del estómago, que habíamos dicho que por esa razón bueno, al dañarse la mucosa igual va a generar, las células epiteliales se van a destruir, las células parietales, las células principales van a empezar a destruirse y por lo tanto va a generar una úlcera, ¿no? Y eso es básicamente lo que es en cuanto a AINES. Ahora, el cuadro clínico, ¿cómo es que se presenta un paciente con esta enfermedad? O, o bueno, con una enfermedad ulceropéptica. La gran mayoría, un dolor epigástrico lacerante. Pero esto no es que un paciente te vaya a llegar al consultorio
bueno, a la consulta y te va a decir, me duele el estómago y ya le vas a decir de frente que es una enfermedad ulceropéptica o una úlcera duodenal o gástrica. ¿Por qué? Porque esto es muy ambiguo. El dolor epigástrico es muy característico de muchas enfermedades gástricas en realidad, si no es decirlo de casi todas, ¿no? Después tenemos, esto es lo que nos puede orientar un poco más al diagnóstico. Sabemos que la exploración física, en sí la anamnesis en general, la historia clínica, es un 70-80% de nuestro diagnóstico final. Ya los exámenes de laboratorios es para corroborar, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es una sensación dolorosa antes de las comidas, principalmente. Entre 90 minutos a 3 horas antes de la comida va a haber una sensación dolorosa. Eh, Eso es un indicativo de que podría ser esto, ¿no? Podría ser una úlcera. Es decir, eh, tú comes a las 2 de la tarde, aproximadamente a las 12 o 1:30, por ahí, te va a empezar a doler el estómago, bueno, un dolor epigástrico, de esta forma, lacerante. Después, dolor de la madrugada, principalmente entre las 12 y las 3 de la mañana, que se define en casos muy graves que hasta podría, bueno, va a despertar al paciente y va a generar un dolor insoportable, ¿no? De una escala de 7, 8, 9 de 10, ¿no? Después tenemos lo que es algo también característico, más que nada de la úlcera gástrica, lo que son estos dos, la pérdida de peso y náuseas. Si tiene todas estas características y muy aparte tiene pérdida de peso y náuseas, ya puedes estar sospechando más, eh, más certeramente en que es una úlcera gástrica. ¿Y cómo es que tú le dices sobre la pérdida de peso, cómo es que el paciente te va a informar? Fácil, ¿no? Te va a decir mis pantalones me dan más sueltos o la ropa me queda más suelta. Entonces ya tú vas a estar viendo que puede tener pérdida de peso. Para hacer una exploración física general y una buena anamnesis en algún paciente, en cualquier tipo de paciente, ya sea pulmonar, cardíaco, en este caso gástrica, es tomar en cuenta mucho los detalles para que alguna cosa no se pueda orientar hacia otra patología, ¿no? Después, las náuseas. Las náuseas también van a ser características de las úlceras gástricas. Sin embargo, toda, toda patología o toda enfermedad tiene su gol estándar, ¿no? En este caso, el gol estándar va a ser bueno, ya más adelante mi compañera les va a decir lo que es el diagnóstico y tratamiento, pero vamos a ver acá cómo es que se ve las complicaciones de estas úlceras, que van a ser las hemorragias, perforación, obstrucción del orificio de salida gástrico. Estas tres son las principales complicaciones que se va a dar en uno de estos pacientes, ya en un estado más crítico, en un estado más avanzado. Y acá vemos cómo es que la mucosa gástrica está sangrando, ¿no? Y esto principalmente se va a dar en adultos mayores. O sea que habíamos dicho, en adultos mayores la principal úlcera es la úlcera gástrica. Entonces, en adultos mayores con úlcera gástrica, al ser crónico, la mayor parte que ya tenga sintomatología va a llegar con este problema de hemorragia o perforación. Y la perforación principalmente se da a órganos adyacentes, que muchas veces va a comprometer al páncreas. Es por eso que es muy, muy peligroso lo que es la perforación. Bueno, chicos, eso es todo en cuanto a mi parte. Voy a dar pase a mi compañera. Bueno, chicos, continuando, vamos a hablar primero por el diagnóstico. Para el diagnóstico, tenemos que saber que ay, se basa en
Primero va a tener dos pilares, que va a ser la identificación de la lesión ulcerosa y el diagnóstico etiológico. Primero vamos a ver el diagnóstico endoscópico. El gol estándar aquí va a ser una esófago-gastroduodenoscopía. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir mayor acceso, o sea, directo desde el esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado. Esto también va a posibilitar la visualización de la luz de estas estructuras, la realización de alguna biopsia que se necesita y la aplicación de alguna medida terapéutica. Continuando, vamos a ver las fases evolutivas de la úlcera péptica. Vamos a ver que primero va a haber una necrosis del tejido. Después de esto va a generarse una lo comentó mi compañero, va a haber una, una erosión ya más profunda. Uh, Siguiendo con vamos a ver la clasificación de Johnson para úlceras. En el primer grado vamos a ver que va a ser una lesión en la incisura angular. En segundo grado va a estar asociada a úlceras duodenales y va a estar en la curvatura menor la lesión también y va a haber una hipersecreción de ácido. El grado 3 va a ser una prepilórica, también va a haber hipersecreción de ácido. El grado 4 va a ser una lesión del fondo gástrico y la del grado 5 vamos a ver que van a ser úlceras múltiples en la curvatura mayor y esto se va a asociar a malignidad y también al consumo excesivo de AINES. La clasificación según su actividad, se usa la clasificación de Sakita. Vamos a ver primero que A es de Active, que va a ser una úlcera redondeada, ovalada y con fondo de fibrina espesa. Vamos a ver que va a haber en el A1 edematoso, pero ya en un A2 va a haber una desaparición del edema marginal y va a formar esto un anillo edematoso. El H, áreas epitelizadas. Vamos a ver en un H1 converge depósito de fibrina formando una película muy fina. Aquí ya va a predominar un área cicatrizal, en S1 y en S2. En el S1 vamos a encontrar una cicatriz roja, el área todavía va a estar reprimida, va a haber convergencia de piel. S2 va a ser una cicatriz blanca. Siempre tenemos que tener mayor cuidado con una clasificación A1, A2. En la clasificación de Forrest es la que nos va a ayudar a una úlcera sangrante. Vamos a dividirlo en tres, que es activo, reciente y que ya no va a haber sangrado. ¿No ve? En el 1A vamos a ver un sangrado en jet o a chorro. Y el 1B va a ser el 1A porque es el que va a tener mayor porcentaje de resangrados. En recientes, el 2A va a ser un vaso visible, ya no va a ser sangrante. El 2B va a ser ya un coágulo rojo, va a estar adherido. Y el 2C va a ser un fondo ulceroso ya hemático. Y el sin sangrado, en sin sangrado se va solamente a dividir en 3, que va a ser una lesión limpia, ya no va a haber estigmas y va a ser el que va a tener menor. En la clasificación por localización podemos encontrar, como dijo mi compañero, úlcera gástrica, úlcera duodenal, o pueden ser también en conjunto una úlcera gástrica más una úlcera duodenal. Ahora sí, vamos a ver que primero para ver una úlcera gástrica benigna, va a tener esto una forma redondeada, en ocasiones puede ser lineal y en relación, va a tener un fondo liso, irregular, recubierto de fibrina. Y si es que vamos a ver aspectos de malignidad de una úlcera gástrica, vamos a ver que ya va a haber un engrosamiento en los márgenes de la úlcera va a ser rígida y va a haber fusión o terminaciones bruscas de los pliegues.
Vamos a ver que la endoscopía no va a permitir establecer con seguridad su naturaleza, pero se tiene que obtener biopsias múltiples de los márgenes de todas las úlceras gástricas, independientemente de su aspecto endoscópico, ya que del 5 al 10% va a haber falsos negativos. Entonces, en una úlcera gástrica benigna también tenemos que ver que tras la cicatrización completa se tiene que rehacer un estudio endoscópico más un histológico para comprobar la cicatrización total de esta úlcera gástrica. Y ahora, en úlceras duodenales, los criterios de malignidad van a ser, es excepcional, en realidad no se recomienda la obtención de biopsias, y en pacientes en edad avanzadas con una historia típica o que no respondan al tratamiento, se tiene que considerar un diagnóstico diferencial de un adenocarcinoma del duodeno o un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. Y en estas úlceras duodenales no es necesario realizar una endoscopía para comprobar la cicatrización al final del tratamiento, como se hace en la úlcera gástrica. Para el diagnóstico radiológico, en realidad ya el diagnóstico radiológico no se hace mucho porque ya utilidad en los casos en el cual va a ser difícil la accesibilidad en algunos pacientes. Para el diagnóstico de úlcera péptica, vamos a ver que va a requerir el nicho ulceroso, la imagen que vemos acá va a ser como que su imagen patognomónica, y en una úlcera gástrica vamos a encontrar que la imagen patognomónica va a ser la mancha suspendida que vemos acá. Hay otro estudio que se hace, el estudio de análisis de la secreción de ácido gástrica, se hace estudio de quimismo gástrico y del pepsinógeno. En el quimismo gástrico vamos a ver que se va a estimular la secreción gástrica mediante una inyección subcutánea de pentagastrina. Más o menos son 6 miligramos por kilo. Y en el pepsinógeno van a ser, tiene que ser sí o sí en coexistencia con hipergastrinemia. Para el diagnóstico de Helicobacter pylori, creo que mi compañero le dijo, bueno, sabemos que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa en forma espiral, tiene una longitud de 3,5 micras y un grosor de 0,5 micras, está dotado de flagelos y posee una potente actividad de ureasa, ¿no? Entonces, para su pruebas de detección, el más recomendado es el test de ureasa, que va a ser de tipo invasivo y va a ser lo más barato y más rápido. Para sus diagnósticos diferenciales, primero que se tenemos como por ejemplo la dispepsia y los síntomas abdominales que pueden deberse a alteraciones de la porción proximal del tubo digestivo. Aquí vamos a abrir diferenciales entre un ERGE, que va a tener síntomas de pirosis y regurgitación ácida, y a menudo las úlceras están asociadas a alergia. Se van a encontrar en conjunto. Ahora, en la dispepsia por fármacos, normalmente son fármacos como la teofilina, la digoxina, los antibióticos, o en una gastritis aguda erosiva, y van a cursar con dolor abdominal, náuseas y vómitos. En el carcinoma gástrico, hay que sospechar esto en pacientes de edad muy avanzada, con historia cortas de epilgastralgia de carácter continuo y que va a empeorar con la ingesta de alimentos. Sabemos que en las úlceras, el hecho de que los pacientes sientan dolor, pero ingesten alimentos, esto les va a ayudar a mejorar síntomas. Pero acá no, más bien va a empeorar los síntomas de la ingesta de alimentos. Y en la dispepsia funcional, se va a definir como una dispepsia que no es atribuible, por ejemplo, a enfermedades orgánicas, alteraciones estructurales o a enfermedades metabólicas. Y también hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan consumo excesivo de alcohol y tabaco. En las complicaciones, vamos a ver 4. La hemorragia digestiva va a ser la complicación más frecuente en la úlcera gastroduodenal.
siempre va a haber al menos un episodio de hemorragia en la evolución de la úlcera en los pacientes. Va a ser más común la hemorragia digestiva de tipo alto y va a generar ingresos a los hospitales del paciente. Ahora, en la perforación, vamos a ver que la perforación aguda de la úlcera va a ser más o menos el 5% en los pacientes, va a ser más frecuente en varones y en úlceras duodenales, y la localización siempre va a ser en la pared anterior de la primera porción del duodeno. En la mayoría de estos casos, el paciente va a sufrir un cuadro grave de peritonitis, va a iniciar con una aparición brusca de dolor intenso en el epigastrio y en el hemiabdomen superior. Va a seguirse de signos de irritación peritoneal como disección abdominal, una hipovolemia, el paciente va a estar hipotenso, va a tener fiebre y va a haber ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes. El diagnóstico para confirmar la perforación de una úlcera se va a hacer mediante la demostración de un hemoperitoneo en una radiografía simple de abdomen en bidepestación o en decúbito lateral. En la penetración es una úlcera confinada a una estructura vecina. Va a ser más frecuente el de las úlceras ubicadas en la cara posterior. La perforación se va a establecer lentamente y los órganos más comúnmente afectados van a ser primero el páncreas, de ahí epíplon, vía biliar, hígado, megacolon, colon. Las manifestaciones clínicas que va a tener esto va a ser cambios en el ritmo del dolor ulceroso, va a haber una escasa respuesta a la ingesta de alimentos o a los alcalinos, el dolor también va a ser nocturno, y va a haber un dolor que se irradia hacia la espalda. En las complicaciones que pueden tener va a ser hemorragias, anemias, pérdidas de peso y una amilasa elevada. La estenosis pilórica ya es una complicación menos frecuente, se ha reducido su incidencia por el mejor control terapéutico que hay actualmente. Normalmente se manifiesta con vómitos alimentarios de retención, pérdida de peso, y para nosotros poder confirmar el diagnóstico se le va a colocar una sonda nasogástrica al paciente y se va a hacer un aspirado gástrico superior a 300 mililitros post ingesta. Para el primero va a ser el alivio de síntomas, el segundo vamos a tener la cicatrización de la úlcera y las complicaciones. Primero, en los cuidados generales que tenemos que tener es la alimentación, les podría caer, producir síntomas y evitar esos alimentos. Y también tiene que evitar el fumar y el consumo de ahora, el tratamiento de la úlcera en un H. pylori positivo va a haber la reducción de residuos también. En el tratamiento, vamos a ver que se usa la terapia triple, que es un inhibidor de bomba de Proton, más claritromicina, más amoxicilina o metronidazol. Esto de 1 a 2 semanas, y de ahí rehacer el test para poder ver si es que ya se erradicó el H. pylori. En el tratamiento de úlcera péptica en un H. pylori negativo, primero vamos a hacer el tratamiento de cicatrización. Aquí se van a usar los antagonistas de receptores de histaminas y los inhibidores de bomba de protones. Primero, los antagonistas de receptores de histamina. Vamos a saber que estas son sustancias obtenidas a través de modificación de las moléculas de histamina. Acá podemos encontrar la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. Acá la ranitidina normalmente son 150 miligramos dos veces. Va a ser esto eficaz para la prevención de úlceras duodenales asociadas al tratamiento de AINES, pero no va a ofrecer una protección frente a una úlcera gástrica. Y el tratamiento de mantenimiento con antagonistas de receptores de histamina va a ser la mitad de las dosis correspondientes al tratamiento que se le va a dar. Por ejemplo, en cimetidina
es de 800 a 1200 miligramos, en ranitidina es 300 miligramos, en famotidina son 40 miligramos y en nizatidina son 300 miligramos. En los inhibidores de la bomba de protones, vamos a ver que la tepeasa de intercambio hidrógeno-potasio es la responsable del paso final de la secreción ácida por la célula parietal. Esta va a producir una potente inhibición de la secreción gástrica y aquí vamos a encontrar el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el esomeprazol. El omeprazol en 20 miligramos, el lansoprazol en 30 miligramos, el pantoprazol en 40 miligramos, el rabeprazol en 20 miligramos y el esomeprazol de 20 a 40 miligramos. Estos fármacos se van a concentrar en las células parietales y se va a activar en el medio ácido del canalículo secretor, inhibidor de la tepeasa de intercambio hidrógeno-potasio, lo que va a producir una potente y prolongada inhibición de la secreción ácida ante cualquier estímulo. Tenemos que saber que la duración del tratamiento va a ser de 4 semanas, pero los inhibidores de bomba de protones van a ser más eficaces, por eso se recomienda primero su uso. Y en las úlceras gástricas se van a usar los mismos fármacos, solamente que la duración van a ser de 6 a 8 semanas y no de 4 como en una úlcera duodenal. Acá falta, en el tratamiento antisecretorio ya de mantenimiento, tenemos que ver que entre los factores de riesgo de una recidiva pueden ser úlceras refractarias, pacientes que consuman tabaco, necesidad de un tratamiento continuo de AINES y la erradicación del H. pylori. Entonces, el tratamiento para mantenimiento, como le dije, va a ser la mitad de todas las dosis que se les dijo bueno, en la exposición. Y para el tratamiento quirúrgico, solamente se indica cuando una úlcera se complica, hemorragia profusa y obstrucción. La úlcera que no cura después de un tratamiento médico se considera no curada, las que persisten más de 90 días, y recidivas dentro del año de haber sido tratados. Resecciones gástricas va a ser la vagotomía. De aquí hemos sacado parte de la información y la otra parte la hemos sacado del libro Ferreras. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención y por su participación.